¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más del negocio del fútbol, un espacio más, un episodio más de nuestro programa todos los jueves 7 p.m. aquí por Food TV. Ubicados aquí en el Hotel Best Western Plus San José, conocido también como el Hotel Irazú, en el Club Lounge, este centro de entretenimiento que los invitamos. Tiene restaurantes, tiene casino y lógicamente el Hotel Best Western Plus San José. Antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, pues darle la bienvenida a mi compañero, el licenciado José Rebollo. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Bueno, muy contento, un programa más, y ojalá que sea del agrado para todos nuestros seguidores del negocio del fútbol y con un invitado muy especial. Muy bien, pues para ustedes es una figura muy reconocida a nivel del fútbol nacional. Fue exjugador, técnico, seleccionado y hoy día formador de jugadores de liga menores. Y pues para eso le damos la bienvenida a Roy Myers, Roy Anthony. Roy Anthony. Roy Gracias, Anthony. Javier, José, amigos que nos ven en este programa. Bueno, agradecido por la invitación y ojalá que podamos evacuar algunas dudas y estamos acá para las preguntas que sean, ¿verdad? De acuerdo Muchas a gracias, nuestra Roy. experiencia. Muchas Gracias gracias a ustedes. por recibir nuestra invitación y por estar presente aquí en las cámaras del negocio del fútbol. Entremos en materia, Roy. Usted tiene un largo recorrido en el fútbol nacional, ¿verdad? Tuvo la dicha de estar presente en campeonatos mundiales, lo recuerdo allá en Italia 90. Tuvo también la oportunidad de jugar fuera del país, ¿verdad? En varios países, en varios estados, ¿verdad? Como en Uruguay, en Colombia, en Estados Unidos, en México. Y también la oportunidad de dirigir a un equipo grande como el Saprissa, ¿verdad? ¿Cómo siente usted, lógicamente, en un periodo tan largo, porque podríamos estar hablando de 30 años más o menos, cómo ha cambiado el negocio del fútbol desde el punto de vista, digamos, del jugador, ¿verdad? Y de las comodidades que tiene, la infraestructura y otros detalles que ahí vamos poco a poco desmenuzando? Sí, bueno, yo siempre vivo agradecido con la vida, ¿verdad? De darme la oportunidad de tener la experiencia internacional para poder uno comparar, Claro. ¿verdad? Y tenemos que hablar de la evolución misma del fútbol y de todos estos procesos. Yo inicié en Limón a los 17 años y la economía era muy distinta. Eso fue antes de Italia 90, cuando ya asistimos al Mundial de Italia 90, lógicamente que hay un antes y un después, y uno siempre decía que dichosamente, ¿verdad? Mira, vamos evolucionando. Hoy el fútbol es un poco amateur, de repente no se paga mucho. Yo creo que en muy poco tiempo al jugador se le va a poder remunerar muy bien. Y bueno, hoy estamos viviendo, yo creo que es, ¿verdad? Roy, Que se paga muy ese bien. punto de inflexión, ¿cree usted que fue Italia 90 para el fútbol nacional? Sí, yo creo que sí. Hubo un antes y un después. Lógicamente, la exposición de que significa jugar un mundial. Los jugadores, me acuerdo que en aquel momento Ronald González, Hernán Medford fueron los primeros que salieron a Europa junto con Arnoldo Callazo. A mí me tocó ir a Sudamérica, a Peñarol, uno de los equipos grandes bueno, el equipo del siglo de la Conmebol. Y después salió también Austin Berry y algunos. Entonces sí, eso para mí fue el antes y el después de la evolución, por lo menos de la exposición y el crecimiento económico para algunos jugadores. El contraste de ver lo que teníamos localmente, domésticamente, a lo que se encontraron ustedes, lógicamente es un campeonato mundial, el cambio va a ser muy grande, pero sí impactó mucho, Roy. Sí, pero es que era como un equilibrio. Hubo jugadores como Roger Flores, Juan Callazo, Gabelo Conejo, Germán Chavarría, Chávez Inequén, Mauricio Montero, que tenían una edad más o menos madura, 29 años, y que tal vez ellos habían visto algunas cosas antes en la eliminatoria previa. Después estábamos como el otro grupo, Ronald González, Hernán Medford, mi persona, Giovanni Jara, que éramos más jóvenes, casi que 8, 9, 10 años antes. Pero en cuanto a infraestructura, por supuesto que había diferencia. Nosotros estábamos jugando acá en primera división
y cuando llegábamos allá había equipos de tercera división que tenían una infraestructura mayor que la nuestra, ¿verdad? Entonces, eso como que en principio sí impactaba. Me dice, mira cómo si nosotros somos mundialistas, jugamos en primera división, jugamos contra equipos que tienen otra infraestructura, y todo eso fue pesando, pero tuvimos la dicha de que teníamos una persona que eso lo conocía al tajo y manejo, como era Bora Milutinovic. Entonces nos lo hizo ver como que eso era normal, que lo importante era, bueno, las características futbolísticas que después pudimos mostrar. Sí, definitivamente, me imagino que en ese momento, imagínense, el caso de don Roy, y todos sabemos de dónde proviene, ¿verdad? Con todas las limitantes que tuvo en su momento, ¿verdad? A nivel de todo, ¿verdad? Económicas, infraestructura, en su natal Limón, ¿verdad? En la Francia. En la Francia, para ser exactos, ¿verdad? Y yo creo que solo una persona como don Bora pudo haber tenido como esa sapiencia o esa motivación extra que ustedes necesitaban en ese momento, porque sí, yo me imagino que las diferencias eran abismales. ¿Cómo cree usted, Roy, también, bueno, usted ahora es técnico titulado y demás, cómo eran los entrenamientos, por ejemplo, en los 80s y cómo empezaron a ser después de los 90s? Porque yo creo que sí cambiaron muchas cosas. Sí, bueno, siempre se habla de la evolución de la Liga Deportiva Alajuelense y los checos, ¿verdad? Que antes no se entrenaba con don Iván Ras, que antes no se entrenaba tan profesionalmente. Viene don Iván Ras, y hace énfasis en la parte física, ¿verdad? Trae los trabajos que se estaban implementando en Europa, y aquí marca totalmente diferencia. Dicen que la liga en ese momento, yo estaba muy joven, pero decían que ganaba porque era el equipo que entrenaba, los otros equipos no entrenaban mucho. Eso sí, ahí marcaron totalmente diferencia. Nosotros, específicamente en Italia 90, con Bora Milutinovic, hicimos sesiones de tres entrenamientos por día, a las 5 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, y eso era pues algo muy nuevo, pero nos estábamos preparando para el primer mundo, para ir a luchar. Entonces sí hubo un antes y un después, y uno dice que eso es muy, muy clave. Los entrenamientos después van evolucionando hoy y son muy parecidos. Hoy estamos a un clic, ¿verdad?, de ver qué hacen los mejores técnicos del mundo. Mira, ¿qué hace el Manchester City? ¡Pling! Y ahí lo vemos. Antes no era tan así, ¿verdad? Antes tenía que venir una persona, y yo creo que eso fue clave porque Bora nos transmitía credibilidad, ¿verdad? Le creímos a él, su metodología, su trabajo, y eso yo creo que llegó a un punto en que nos convencimos y pudimos lograr esa gran gesta. Roy, en ese lapso, en ese recorrido histórico que hacemos, usted sintió muy bien la parte, y lo tenemos claro, los ingresos de los clubes en ese entonces. Mucho dependía del match day, ¿verdad?, de la taquilla, y otro los derechos de transmisión. Ya posteriormente ha venido el área comercial a cambiar mucho. Los salarios, ¿siente usted un cambio muy profundo en cuanto a los ingresos que ya empiezan a percibir ustedes antes y después del Mundial? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo claro, para mí era un montón de plata. Yo ganaba como 1.500 colones, y para mí, y después alcanzaba, ¡pum! Después de Italia, subimos, ¡pum!, a 25, ¿verdad? Ojo la diferencia, 5.000, 20, ¡pum! Y entonces, sí hubo la exposición, y ya sí daba hubo ese para cambio. más, el fútbol ya empezaba a recibir más ingresos. Claro, ya habían más patrocinadores, la televisión exponiendo, porque ya había como esa claridad en los dirigentes en decir, mira, suave un toque, mira, yo puedo exponer a mi jugador, va a ir a la selección, posiblemente se exponga en la eliminatoria y ya pueda trascender. Entonces es todo un negocio, y empieza ya la etapa esa de exportar jugadores, ¿verdad? Así es. Que no era muy común en nuestro fútbol en esa época, y ya empiezan también los clubes a percibir más ingresos por la venta de jugadores. Totalmente. Entonces,
ya se vio como un negocio, ¿verdad? Yo creo que debería de hacerse más énfasis e invertir más en la Liga Menor, que ahí está la clave, pero sí ya los dirigentes vieron eso como un negocio, ¿verdad? La posibilidad de traer, de vender jugadores, hacer algún tipo de trueque y así ver las arcas crecer de la institución. Ahora, tal vez en el segundo o tercer bloque vamos a hablar del tema de Liga Menor, que dicho sea paso, don Roy es una voz bastante autorizada para hablar del tema. Pero qué increíble, o sea, hay una cosa que los abogados decimos se llama indexación, que es convertir el dinero en lo que eran aquellas épocas a convertirlo a hoy. Y qué bonito ese ejemplo, porque como dice usted, para mí era un montón de plata, 1.500 pesos. Habría que ver, pasar de 1.500 a 25.000, wow, o sea, eso si usted lo indexa al día de hoy, es una suma bastante importante, ¿verdad? Y yo no quiero ni pensar, y tal vez nos podría contar, y que todos nuestros seguidores del negocio del fútbol, por ejemplo, bueno, todos sabemos la historia del mercado de don Roy aquí en su momento cuando estuvo en su época buena, muy buena de fútbol. Fue tentado por todos los equipos grandes de Costa Rica. Pero ¿cómo fue, digamos, esa primera experiencia? ¿Cuál fue tu primera salida? Y yo me imagino que también, ni decirte en la parte económica, o sea, fue un cambio radical, ¿verdad? Tu primera salida al fútbol internacional. Sí. Bueno, siempre tengo que agradecerle a don Hernán Fernando Sosa, que Dios goce, aquel gran uruguayo que formó parte de Liga Deportiva Alajuelense y que siempre hicimos clic, ¿verdad? Hicimos clic porque él tenía mucha experiencia, venía de Uruguay y yo jugando a Limón, muy jovencito, percibía cosas. Dice, a pesar de que era muy fuerte, dicen en la marca. Y eso yo tengo que decir, porque sí, era algo muy, era mañoso, era rudillo, en ocasiones hasta cochino. Pero conmigo, vos sabés que me decía, a veces Chávez Inequén, que era el lateral izquierdo también de la liga, a veces me quería pegar cuando jugábamos, dale un patadón a ese tal por cual. Y me decía Hernán Fernando Sosa, no, vos juega tranquilo que yo no te doy. Así decía y no me da, y digo yo, uy, qué dicha. Digo yo, seguro estaba esperando que yo me duerma para pegarme de verdad. Y no, era que él estaba pensando en, que después lo hizo, llevarme a Peñarol. Él fue el que te llevó. Él fue el que me llevó a Peñarol, hizo los contactos y ahí estuve, ¿verdad? La idea era también dar el salto a Europa. Ahí conocí muchos jugadores, coincidimos que después la rompieron, como Pablo Montero o los hermanos Julio y Jorge Valdés. Aclarar, Pablo Montero fue el defensor de la Juventus de Turín por muchísimos años, ¿verdad? Sí. Y los Valdés. ¿Fueron compañeros tuyos o jugaron en contra? No, los conocí, digamos, a Jorge y Julio los conocí, Valdés por su hermano, por su hermano Armando, que es el que los llevó a ellos a jugar muy jóvenes. Ellos estaban en Nacional, ellos coincidieron con Javier Vicente Banchop, pero conmigo sí estaba Paolo Montero, que me lleva, es 2 años menor que yo. Paolo se había ido para Cagliari y después la rompió en la Juve, con Gabriel Cedrés, que jugó mucho en Boca, con el mismo el Pázula Martínez, el Manteca Martínez, que jugó en Boca. Sí, muchos buenos jugadores que después trascendieron. Y bueno, yo me lesioné y me regresé también con Pablo Bengoechea, que es el 10 de Uruguay, un jugador pequeño, un crack, un fenómeno. Jugó sí también en España. O sea, y entonces me lesioné y me fui. Pero todo eso gracias a Hernán Fernando Roy, Sosa. y era un buen contrato en ese momento. Era buen contrato, por supuesto. Y marcaba diferencia. Gracias a Dios, en ese momento pude construirle una casa a mi mamá, que hoy ahí aún está viviendo dichosamente en la tranquilidad que significa, ¿verdad? Tener un techo, y sí marcó diferencia. ¿De ahí te vas para dónde? Después yo me lesiono y yo juego en Limón, yo tengo contrato en Limón por 4 años, de los 17 a los 21. ¿Eso fue antes de llegar al Saprissa? Sí, por supuesto. No sabía yo eso. Yo voy a Limón gracias a un Álvaro Gran McDonald's también, que me debuta en Limón con 17 años. Termino el contrato de Limón con 4 años, que también, ¿verdad? Esas son cosas que uno le agradece, por ejemplo, al presidente don Rommel Lorraine, que podía decir, mira, yo estaba jugando muy bien y estaban los equipos grandes interesados,
también Limón podía percibir ahí algún dinero, y don Rommel Lorraine dijo, no, Roy se va a quedar acá a cumplir su contrato para que madure totalmente y no sea como otros jugadores que se van un tiempo muy corto, que todavía no están maduros, se van a los equipos grandes y regresan. Pero entonces me voy, cumplo el contrato, 4 años, y me voy para Peñarol. Ahí me quedo año y medio, me lesiono, y es donde regreso al Saprissa con don Enrique Artiñano, y ahí ya... Vamos a seguir, vamos a ir a un corte comercial, Roy, para seguir ese recorrido suyo internacional muy importante, y después aterrizamos con los temas de Liga Menor. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial, ya regresamos aquí por el negocio del fútbol.